Coaching asistido con caballos. Coaching místico. Coaching coercitivo. Coaching cuántico. Coaching financiero. Coaching de salud y fitness. ¿Hasta qué punto todo esto es realmente coaching? Esa es una muy buena pregunta que ojalá y podamos aclarar en el episodio de hoy. Comenzamos. Desde San Antonio, Texas, ICLA presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Comenzamos. Oye, hay muchísimos tipos de coaching que realmente dejan esa inquietud. Son realmente coaching. Digamos que cada vez que surge un elemento, una práctica que se pone de moda de alguna manera, siempre le ponen o le anteponen el título de coaching. Sí, yo creo que tiene que ver con que el coaching ha ganado tanta popularidad en el mercado. También, no solo en el mercado, sino en el impacto que ha tenido en mucha gente, ¿no? En su crecimiento, como una herramienta de motivación, que es como más se ha vendido, sobre todo acá en el norte de América. Y pues muchas personas que además de que por no ser una profesión regulada, dicen, bueno, listo, a lo que estoy haciendo le pongo coaching y lo vendo como coaching. O si está de moda, qué sé yo, el tema del marketing, vamos a llamarlo coaching marketero, coaching marketing, qué sé yo. Entonces se andan como que inventando cualquier cosa con el coaching, siendo una práctica o haciendo cosas muy alejadas de lo que es la práctica seria y ética del coaching. Sí, quizás la eterna confusión que ha existido del término coach que nosotros usamos para referirnos al life coaching, al coaching empresarial, al coaching de equipos, con la palabra anglosajona coach, que se traduce a entrenador. Y son cosas totalmente distintas. Cuando nosotros hablamos acá de coaching, nos referimos a ese espacio de conversación que está al servicio del cliente o de los clientes, que respeta las decisiones y la voluntad de esa otra persona, que son aspectos fundamentales. El respeto a la voluntad del otro, es un espacio al servicio del cliente, donde principalmente no hay directividad. Es decir, el coach no le dice a la persona qué es lo que debe hacer, a diferencia de muchas de estas otras prácticas que hemos mencionado. Claro, yo creo que ese es el principio, ¿no? Entender qué es el coaching como lo que practicamos, lo que hablamos nosotros en este podcast, que es el coaching de vida, el coaching orientado a organizaciones, el coaching profesional, como también se conoce, y es ese acompañamiento, es la forma de llevar de la mano a nuestro cliente al logro de sus objetivos, de sus resultados, sin decirle qué hacer, sino que a través de preguntas o a través de herramientas específicas el cliente pueda encontrar esa forma, esa manera de alcanzar ese objetivo con sus propios recursos o incluso buscando recursos que sabe que puede obtener. Eso es el coaching en esencia. Ahora, ciertamente esa confusión con el entrenador es la que ha causado tanta distorsión. Claro. Y lo vemos sobre todo, me he dado cuenta en el tema de fitness y el tema de salud. Porque, por ejemplo, el coach de salud, incluso acá en Estados Unidos hay un ente que regula, que agremia y regula el ejercicio del coaching de salud. Y un coach de salud no dice qué hacer a la persona, sino que, pues, con base a lo que la persona quiere alcanzar, qué objetivos de salud está buscando, pues lo acompaña, le hace las preguntas adecuadas, pues lo apoya en algunas herramientas, en algunas técnicas para que encuentre esos despertares, cuáles son las creencias que lo están bloqueando, cómo se alinea eso que quiere alcanzar con sus valores. Eso en esencia es coaching. Sí. Pero, perdón, para cerrar ahí la idea. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, a alguien que se hace llamar coach de salud y fitness, y es el coach que está en el gimnasio diciéndote cuáles son las rutinas de ejercicio que hacer y cómo hacerlas, cuáles son las sesiones, cuáles son los equipos que tienes que utilizar, ya eso deja de ser completamente coaching. Sí. Eso es otra cosa. Fíjate, en ese caso que plantea del coaching de salud, por ejemplo, es que hay cosas que
podrían rayar más en el acompañamiento experto de una figura que es especialista en algo y te dice exactamente qué es lo que debes hacer para alcanzar ciertos parámetros que se consideran en el caso de la salud, que son para una persona estar sano, estar saludable. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del coaching de salud, podría verse más como una persona, un experto que acompaña al especialista, al doctor, al médico, al que tiene el título, que es el que sabe de la disciplina, y entonces el coach de salud acompaña a ese paciente a que tenga la adherencia adecuada a las indicaciones que le da el doctor, ¿sí? A enfocarse en esas metas que construyó junto con el doctor, a trabajar un poco más ese estado anímico y esas dificultades que la persona podría encontrar siguiendo las recomendaciones del doctor. Fíjate cómo en este caso podrían trabajar en conjunto un médico y un coach en esta área. Sí. Y en muchas otras sucede lo mismo. Sí, y también vamos a ver cómo en muchas otras, como en esta, el coaching de salud, el saber experto tiene una importancia, ¿no? Por ejemplo, si llega un cliente y le plantea al coach de salud, mira, voy a iniciar este régimen de alimentación de X, tantos días de ayuno, tantos días. O sea, independientemente, el coach debe tener una formación o un saber experto, como lo has mencionado, para notar que hay cosas allí que podrían hacerle daño al cliente, y aun cuando no es directivo, pero sí puede de algún modo influenciar a que el cliente verifique, valide y busque la asesoría médica adecuada antes de iniciar un régimen o un estilo de vida que podría poner en riesgo su salud, y no simplemente tomarlo como todo darlo por cierto. Mira, yo voy a hacer este régimen, yo voy a cambiar de la noche a la mañana a ser vegano y ahora voy a empezar a comer de esta forma. Quiero que me ayudes como coach a mantenerme apegado en este sistema. Entonces, el coach allí pues debe también de algún modo orientar a esa persona a que se apoye en los mejores especialistas si es que va a cambiar ese régimen de vida, ese estilo de vida para que lo haga de la mejor manera, ¿no? Y no le afecte su salud, porque sea como sea, coaching es vida, coaching es salud. Me hizo acordar una vez en una conferencia alguien preguntó, ¿y si un cliente viene y te dice, yo quiero perder la vida, ¿cómo me puedes ayudar tú para lograr ese objetivo? Le dice al coach. Bueno, el coach, obviamente, coaching es vida y coaching es salud. No le va a ayudar a alcanzar ese objetivo. El objetivo más bien es a que se dé cuenta qué es lo que está pasando para que recupere las ganas de vivir o dirigirlo en tal caso a un especialista, a un terapeuta. En ese caso diría yo que es uno de esos temas en los que podríamos faltar a la confidencialidad y buscar abiertamente hablar con alguna persona cercana a este cliente para que verifiquen que busque la ayuda que realmente necesita. Sí. Fíjate, y así como el coaching de salud y el fitness, hay otros tipos de coaching o que se venden como coaching que, rayan más en la consultoría o en la asesoría. Hablemos del coaching financiero, por ejemplo, y más acá en Estados Unidos, donde para tú darle consejo financiero o asesoría financiera a alguien, requiere ciertas licencias. Depende mucho de cómo se enfoca el servicio, porque en el caso del coaching financiero, por ejemplo, tú podrías valerte del coaching tal cual como lo conocemos y lo hablamos en este podcast para ayudar al cliente a definir sus metas financieras y a clarificar un poco y a explorar ciertas cosas. Sí. Pero eso llega hasta cierto punto. De ahí en adelante ya tu papel va a ser el de asesor o el de experto financiero, que le va a decir a esa persona en base a lo que descubrió en las fases previas de coaching, cómo conformar su portafolio de inversión para el retiro, de acuerdo a ciertas cosas que descubrió en el coaching, determinar cuál es la aversión, al nivel de aversión al riesgo que tiene él como inversionista, y una cantidad de cosas para las que yo necesito entonces ese saber experto. Oye, bien interesante que mencionas el tema del coach financiero, y si aquí hay alguien que es coach financiero que nos esté escuchando y nos
nos puede escribir y quiere venir de invitado un día a nuestro programa para que conversemos al respecto, sería maravilloso. Porque, por ejemplo, yo en lo particular no he conocido a un coach financiero que lo que haga sea coaching puramente. O sea, el coach financiero, los que yo he conocido con ese título, son normalmente consultores o mentores. Exacto. Eso es lo que hacen, o sea, a través de las herramientas del coaching, sí, te acompañan, te hacen las preguntas, te generan ese despertar de conciencia, te das cuenta de que no estás bien con tus finanzas, de que debes buscar un camino diferente, y al final del día terminan diciéndote cuál es ese camino. Te dan la asesoría. Cómo tomarlo, esta es la asesoría, invierte en esto, haz esto, crea tu cartera de inversiones de esta u otra forma, o sigue esta metodología, o si tienes estas deudas, aquí tengo un sistema que te puede ayudar. Entonces, eso es lo que hasta ahora yo he conocido acá como coach financiero, que pues, en esencia no son coaches. No, en esencia son consultores. Por eso pongo acá el planteamiento, ¿no? Si algún coach financiero nos está escuchando, que lo que haga sí sea realmente coaching, alejado de la mentoría y de la consultoría, oye, nos encantaría que nos contactara y tendríamos aquí una conversación, una entrevista para ver de qué manera está llevando una sesión de coaching sin rayar entonces en los otros temas, sí, consultoría, mentoría, etc. Hay otras tipologías de coaching, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que leí coaching asistido con caballos, pero me llamó la atención, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto para realmente decir que es coaching? Entonces indagaba un poco y bueno, me enteré que los caballos de alguna manera son unos animales un tanto, vamos a decir, desconfiados. Entonces, para que un humano se gane la confianza del caballo, tiene que seguir ciertos parámetros. Y entonces esto lo usaban para ayudar a líderes organizacionales, haciendo ciertos símiles entre cómo se ganó la confianza del caballo y cómo podría hacer lo mismo con su equipo en la empresa. Okay. Entonces, bueno, hay un acompañamiento allí interesante, pero también está esa duda, ¿dónde está la línea entre realmente el coaching y realmente la asesoría? Porque, ok, si hablamos de esta actividad que se hace en ambientes abiertos, entonces es más de aprendizaje experiencial, que obviamente tiene mucha reflexión acerca de lo que va sucediendo con la interacción con el animal y cómo conectar eso con las dinámicas organizacionales. Pero, pues, propiamente como coaching quizás sería el inicio, porque el cliente puede establecer cuáles son los objetivos que quiere lograr con esa actividad. Y a lo largo de todo el proceso, lo que pudiera hacer la persona que está dirigiendo la actividad es valerse de ciertas herramientas del coaching para dirigir el proceso. Es como, bueno, en coaching de equipo se ve mucho eso, ¿no? Que las personas los llevan a espacios abiertos, hacemos dinámicas, hacemos, qué sé yo, hasta un campamento, actividades al aire libre, de caminatas, hasta de nadar, actividades en el agua. Y esto que planteas con caballos, yo lo vería como eso mismo, son dinámicas, son herramientas de apoyo que un coach de equipos puede utilizar, no necesariamente de equipos, pero que un coach puede utilizar para que la persona también se dé cuenta cómo, ese símil que decías, cómo esto que está funcionando acá con este caballo, cómo esta dinámica que estoy haciendo en el grupo, cómo el jalar la cuerda entre todos y que nos apoyemos y que nadie se caiga, cómo esta otra actividad que me tiro del ¿cómo se llama? De la cuerda esta de un lado para el otro y el otro compañero me ataja por allá. Tira línea, dicen por allá en algún lado, no sé. Cómo esta experiencia, trasladar esa sensación a la organización puede ayudar a mi equipo de trabajo a crecer más y cómo lo puedo poner en práctica. Entonces es hacer ese tipo de juegos, ¿no? De juegos mentales y que generen esas formas de ver y que en esencia es coaching, ¿no? Es la forma de ver la situación desde otro punto de vista, es el cambio del observador que se es. Entonces, sí, son herramientas de apoyo muy útiles, muy importantes. Ahora, que lo quieran llamar coaching asistido con tiralínea, pues no me parece, ¿no? Creo claro.
que en tal caso es coaching de equipo o es coaching como sea, que se apoya en un tiralínea para enseñar o para que la persona despierte esas ideas, esas necesidades, qué sé yo. Sí, es más aprendizaje experiencial que de una u otra forma también conducen al insight que buscamos en el coaching. Pero, ok, entonces están estas prácticas como las que hemos mencionado, el coaching asistidos con caballos, el coaching financiero, el coaching sexual incluso. También hay una línea delgada entre, oye, hasta dónde llega mi labor como coach y dónde entro yo como un sexólogo o un terapista sexual. Sí. Entonces, bueno, estas que hemos mencionado de alguna manera podrían catalogarse como coaching dependiendo de cómo enfoquemos el proceso. Pero teniendo en cuenta que en algún momento voy a entrar con mi saber experto directivo totalmente. Ahora, hay otras supuestas prácticas de coaching, Alexis. Por ejemplo, coaching místico, coaching cuántico, coaching astrológico, coaching coercitivo, que pues yo creo que es un disfraz para otro tipo de cosas totalmente. Y que han generado, por ejemplo, el caso del coaching coercitivo. Sé que en México hubo muchísimos casos terribles de daño a personas por disfrazar de coaching una práctica totalmente distinta, que no tiene nada que ver con lo que el coaching busca realmente. Sí, este tema del coaching coercitivo pues ha causado muchísimo daño acá en Norteamérica, México, Estados Unidos, a lo que es la práctica del coaching, porque muchas personas asociaron que eso también lo era, que eso se trataba de coaching. Y para nada, estamos hablando de más bien una estructura o un sistema sectario, porque utilizan prácticas de coerción para que las personas generen un supuesto despertar, pero un supuesto despertar desde la coerción, desde la intimidación, los ponían a estar largos periodos sin dormir, donde claro, la persona entra en un estado alterado de conciencia por tener más de 24 horas sin dormir. Entonces, en esos estados, haciendo dinámicas, haciendo saltos y brincos, y luego entonces con situaciones emocionales muy intensas, los ponían a revivir situaciones dramáticas muy intensas, generaban quiebres. Imagínate, más de 24 horas sin dormir, sin haber comido bien, y entonces te ponen a revivir momentos de traumas de tu vida, pues eso causa daño, y a muchas personas les generó problemas que los terminó mandando a tratamiento psiquiátrico. Los ponen inclusive en situaciones hasta humillantes en público con todas las personas que asisten. Sí. Pero fíjate que mencionabas coerción, la Real Academia Española define el término coerción como presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Habla también de represión, inhibición, restricción. Y cuando hablamos acá que coaching es respeto a la voluntad del cliente. Entonces, ya habíamos mencionado en un episodio anterior cómo hablar de coaching y coerción no tiene cabida, son dos términos antagónicos totalmente. Entonces, es estar atento a lo que estamos buscando y con lo que nos dicen que nos están ofreciendo, porque hay muchas cosas disfrazadas por allí que se alejan de lo que realmente es el coaching, que es ayudar a las personas a mejorar su desempeño, a trabajar por sus objetivos y sus metas. Y los coaches que realmente tienen la formación adecuada y respetan su código de ética y son responsables con la práctica, saben cuál es ese límite, cuándo podrían entrar en lo que se llama intrusismo, cuándo invitar a esta persona a ir a asistir a un especialista en el área de salud, por ejemplo, salud mental o salud física, etc. Pero es importante eso, que nosotros como coaches tengamos claros esos límites, hasta dónde podemos llegar, y también que los clientes, las personas que buscan coaching, pues sepan también cuáles son esas señales, esas banderas rojas que podemos encontrar cuando nos están intentando vender algo como coaching. Sí, hay un tema aquí bien serio. Esto del coaching coercitivo. Carlos, el otro día veía a un youtuber,
de hecho no es un youtuber, era un psicólogo, que explicó que fue a una de esas sesiones que lo invitaron cuando estaba estudiando psicología, y lo que se encontró fue eso, ¿no? Un espacio cerrado, trancaron las puertas, entonces fíjate, ya ahí le coartan la voluntad de salir. Eso, ya de principio eso es una bandera roja, o sea, claro. ¿cómo que me meten en un sitio y no tengo puedo la salir. voluntad de salir? O sea, esto totalmente alejado del concepto de coaching. Estas técnicas coercitivas de qué sé yo, acá lo que se dice se queda acá, aquí nadie puede decir nada, firme un acuerdo donde hay todo un secretismo. De hecho, no le decían desde el principio ni siquiera qué iba, sino que es algo que lo va a transformar, es algo que te va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el secretismo? El secreto en el coaching es la confidencialidad que el coach debe tener con relación al tema que trae el cliente, el coachee. Pero si el coachee quiere hablar de eso abiertamente, es totalmente libre de hacerlo. Son cosas completamente diferentes. El culto a la personalidad. Entonces salía ese gurú, todo el mundo alabándolo y saltando y casi que un dios allí. Entonces, son banderas rojas que tienes que darte cuenta que eso que te están vendiendo allí no es coaching. No, y entonces ese gurú, tú no tienes acceso a él. Si tú quieres acercarte para hablar, para preguntarle, no puedes. Él sale a su stage, hace su performance y se desaparece y no lo ves más nunca. Entonces hay otras cosas como que también usan técnicas de manipulación para que lleves otras personas a los seminarios posteriores. Sí. O que te comienzan a aislar de las personas que te rodean, de tus seres queridos, de tus amigos, etc. Técnicas de manipulación sectarias, totalmente. Hay que estar atentos. En el coaching no suceden estas cosas. Duden si ustedes hablan con un coach, contratan una sesión de coaching y por algún lado se parece a estas cosas que hemos dicho. Y esto es, mira, bien importante el tema del culto a la personalidad, porque hay muchos coaches que sí son coaches, que hacen pues intervenciones como tal de esta disciplina y que también dan conferencias, y los vemos con una tendencia hacia lo que es el coaching motivacional norteamericano, que está muy bien, siempre que ayudes a las personas, siempre que los guíes hacia una transformación, eso está muy bien. Ahora, cuando ese efecto motivacional o de liderazgo motivacional pasa esa línea entre liderazgo y culto a la personalidad, puede estar despertando o puede estar levantándole una bandera roja a tus clientes. Eso un mensaje que le estoy diciendo a mis colegas coaches, porque sé de muchos que lo hacen, que entonces dan una conferencia y hacen como que son eso, como que son los dioses, como que vamos entonces ahora y Alexis el máximo, Alexis, griten todos, y, o sea, ¿qué cosa es esta? Entonces, alerta, porque ustedes mismos pueden estar queriendo o sin querer, como diría el Chavo del 8, sí, sin querer queriendo, perjudicando su imagen como coach y perjudicando también esta maravillosa disciplina. Sí, entonces, bueno, la invitación o nuestra intención con el episodio de hoy es hacerles saber tanto a nuestros amigos y colegas coaches, a los estudiantes de nuestra academia, a los posibles clientes o las personas que estén interesadas en recibir servicios de coaching, que verifiquen realmente, que indaguen un poco acerca de qué es lo que es realmente el coaching, para qué sirve, cómo puede ayudarlos, y tengan en cuenta que hay muchas cosas por allí en el mercado que dicen ser coaching y realmente son otra cosa totalmente distinta. Sí. Y si te invitan a una actividad, vamos a un grupo, vamos a esta actividad, que esto va a transformar tu vida, pregunta, ¿de qué se trata exactamente? ¿Qué van a hacer allí? ¿Quiénes han ido? ¿Cuál ha sido su experiencia? Investiga bien. Si encuentras secretismo, no vayas. No vayas, porque si están ocultando algo, no es algo saludable seguramente. Bien, entonces si has tenido alguna experiencia particular con algunos de estos mal llamados coaching, nos encantaría que nos los hagas saber para instruirnos y para seguir alertando y compartiendo este tipo de cosas con todos ustedes. Y la invitación también a quien haga prácticas de coaching especializadas y quiera conversar con nosotros acá en el programa,
pues totalmente abiertos para ello. Nos gustaría, de hecho, nutrirnos en ese sentido y también dar a conocer a la comunidad cómo se hacen este otro tipo de prácticas. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.